Esa es la culminación de la cuarta lección de la serie sobre la iglesia de Cristo. Así que va a ser muy corta, es muy probable que termine esta lección y comience la número 5. Para los que hemos estado siguiendo las lecciones, aquí tenemos a un lado, ¿verdad?, las 4 lecciones que hemos estado hablando. Hemos hablado en relación a la iglesia, cómo fue divinamente planeada, la iglesia, la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local, la suficiencia de la iglesia, y este sermón que tiene que ver con la autoridad, hermanos, cómo se establece por medio de las escrituras la autoridad bíblica, que es el problema que más grande que tenemos, hermanos, los que predicamos, precisamente para enseñarle al mundo religioso, si nos permitieran, cuál es la base del problema. Porque cuando no se respeta lo que la escritura dice, entonces difícilmente vamos a poder todos estar de acuerdo. Y así nunca vamos a poder estar de acuerdo. Pero si respetáramos todos el estándar bíblico, entonces no habría ningún problema. Entonces hemos analizado, hermanos, los procedimientos de cómo se establece la autoridad bíblica en la iglesia, en el Nuevo Testamento, y ahí están los 3 ejemplos que hemos visto, ¿verdad? El mandamiento directo, el ejemplo aprobado y la inferencia necesaria. El domingo pasado vimos en detalle estos 3 puntos. No voy a entrar en lo mismo para no detenerme en el tiempo. Esto lo alcanzamos a ver el domingo pasado. Incluso vimos el caso ejemplar donde se utilizan esos 3 ejemplos en Hechos capítulo 15, versículos 6 al 21, cuando los apóstoles Pablo y Bernabé, el apóstol Pablo y Bernabé suben a hablar con los hermanos, y vimos las 3 formas de establecer la autoridad que está en el capítulo 15 del libro de Hechos, los versículos 7 al 11, tenemos el ejemplo aprobado. En el versículo 12 la inferencia, y los versículos 13 al 18 el mandamiento directo. Todo esto lo terminamos el domingo pasado, pero nos quedamos en este último punto para poder concluir esta lección. Hay 2 tipos de autoridad y hay que establecerlos, hay que enterarnos de ellos: la autoridad general y la autoridad específica. Todo esto viene de Dios, ¿ok? Esto es del Señor. La autoridad general es aquella que incluye opciones de medios y de métodos. Por ejemplo, decíamos la semana pasada, como en Mateo 28, versículos 18 al 20, o Marcos 16, 15 y 16, cuando Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando Él les dio el mandamiento de ir, no especificó. Por lo tanto, la autoridad viene de una manera que le podemos llamar una autoridad general. Lo que no especificó es cómo van a ir. Pueden hacerlo como en aquellos tiempos lo hacían, caminando, a través de una caravana en camellos. Hoy en día, en tiempos modernos, a través de botes, de lanchas, de barcos, a través de un automóvil, transportarnos a través de un avión. El Señor no dejó específicamente ordenado cómo debe de cumplirse el mandamiento de ir. Y a eso se le llama una autoridad general o genérica, donde no hay algo específico, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros, ¿qué métodos utilizar? Podemos nosotros predicar verbalmente. Su servidor aquí predica verbalmente. He ido a otros lugares donde también predicamos, como en este último viaje a Colombia, en un lugar, una plaza pública. Los hermanos rentaron una cancha de básquetbol fuera ahí en una escuela, y acomodaron sillas, había gradas, nos dieron un micrófono, había bocinas, y estuvimos predicando los que estuvieron ahí y a los que escuchaban por las casas. Es otro medio. Otros hermanos predican por radio, otros pueden predicar a través de televisión. Su servidor envía audios, es otra forma de predicar. Predicamos uno a uno o predicamos en congregación. Dios no especificó cómo vamos a predicar. Es una autoridad genérica y no estamos invalidando ni yendo más allá de lo que Dios nos ha ordenado cuando usamos estos diferentes métodos para predicar, ¿verdad? A esto se refiere, hermano, me refiero al primer punto con la autoridad general o genérica.
Cuando hablamos de la autoridad específica, esta es exclusiva. La primera fue inclusiva. Puede incluirse diferentes cosas. Cuando se habla de algo específico, entonces todo lo demás queda excluido. El buen ejemplo que nos puede servir para que todos lo entendemos, los que estamos casados aquí, por ejemplo, el día que yo escogí casarme con mi mujer, con mi esposa, o el día que ella decidió casarse conmigo, todas las demás mujeres para mí han quedado excluidas. Mi decisión fue unirme a mi esposa. Todos los hombres para ella deben estar excluidos. Ella decidió casarse conmigo. Cuando se hace algo específico, todo lo demás queda excluido. Cuando Noé estaba construyendo el arca, dijo Dios: haga el arca de madera de gofer, o de gofer, como muchos dicen. Vamos a pretender que esto que tengo en mi mano, esta es la madera de gofer. Bueno, si esta es, dijo Noé, esto es lo que voy a utilizar, esta madera de este tipo. Toda otra madera, pino, ébano, lo que usted quiera, queda excluida, porque específicamente se dio la autoridad sobre qué tipo de madera se debería de utilizar. Lo específico excluye, lo general incluye. Dos formas de establecer esta autoridad. En la palabra del Señor tenemos mandamientos genéricos y tenemos mandamientos específicos. Todo esto es parte, hermanos, de entender esto. A esto no debemos agregar ni quitar nada. Es tiempo de abrir, así como nuestro corazón, también nuestra Biblia, la palabra del Señor, y vamos a abrirla en el último libro de la Escritura, en Apocalipsis capítulo 22, por cierto, el último capítulo y uno de los últimos versículos. Son versículos también demasiado conocidos, pero que sirven en el propósito de nuestra lección. Estos son los escritos que Dios le reveló al apóstol Juan en este libro, y después de escribir estas visiones que el Señor le mostró al apóstol, dice el versículo 18 de Apocalipsis 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si a alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muchos argumentan que si Juan está hablando de lo que escribe nada más en Apocalipsis, mi entendimiento es que sí, pero el mismo principio aplica para cualquier otro libro en la Biblia. A lo que Dios ha declarado, hermanos, no se le debe ni agregar ni quitar en lo absoluto. Sin embargo, el versículo 19 puede utilizarse para decir que Juan está también revelando que no solamente lo que él dijo a través de estas profecías, sino dice el versículo 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No voy a pensar yo ni enseñar que solamente si le quitamos a lo escrito en Apocalipsis es cuando Dios quitará el nombre del libro de la vida nuestro. No, si nosotros le quitamos a la escritura lo que Dios ha dicho, a cualquier libro, aunque no fuese Apocalipsis, Dios también traerá este mismo castigo sobre aquel atrevido que quiera hacer esto. Que obviamente, hermanos, ojalá que ninguno de nosotros nos atrevamos, pero sí hay mucha gente que le quita y le agrega la palabra del Señor. Ambas cosas están estrictamente prohibidas de parte de nuestro Dios. Y hermanos, dicho sea de paso, es el más grande problema que tenemos en el mundo religioso. La falta de respeto a la palabra de nuestro Dios. Cuando usted vea en un grupo religioso que desbordadamente hacen cosas que la Biblia no habla, que Dios no ha dicho, la razón es porque no hay respeto a la palabra del Señor.
No les importa lo que Dios ha dicho. Aun cuando el Señor dice, no permito que la mujer enseñe en la congregación, hay cientos, si no miles de congregaciones que ahorita están reunidas siendo enseñadas por una llamada pastora y están encantadas. La gente sale emocionada con lo que esa mujer. Nadie tiene el valor de decirle, hermana, o como se llame, ¿por qué no viene y analiza estos versículos donde dice la Escritura que es vergonzoso que una mujer hable en la congregación? Porque no tienen respeto a la palabra de Dios. Ese es el problema. Le han agregado y le han quitado lo que Dios ha dicho. Cuando usted mira todas esas orquestas y estos tipos de música agregado a la adoración, es la misma razón. Cuando se habla del diezmo, es la misma razón. Cada cosa que se le agregue o se le quite a lo que Dios ha dicho, la razón es exactamente la misma. No hay respeto a lo que Dios dice. No respetan la autoridad de Dios. Ellos van a tener que darle cuenta a Dios del por qué han pasado por alto lo que Dios ha prescrito. Recuerde, hermanos, hay 3 ejemplos que siempre tenemos en nuestra mente en relación a esto, y esto nos debe de dar a nosotros la pauta a seguir. Noé, construyendo el arca, dice que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que hizo todo conforme a lo que Dios le había dicho. Hermanos, no fue una sola cosa que se le dijo a Noé. A Noé se le dieron cientos, hermanos, de instrucciones para hacer el arca. Desde qué tipo de animales iba a meter, hermanos, las medidas, cuántos niveles, el tipo de madera, cómo la iba a calafatear, cuántas ventanas, cuántas puertas. Hermanos, todo eso tuvo que Noé ponerlo en su cabeza. Pero hermanos, cuando Dios te está hablando de esa manera, ¿por qué habría de haber un problema? ¿Qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Bueno, Señor, solamente repítemelo porque no te entendí. A ver, dime, ¿cómo quieres la ventana? A elevación de un codo. Ah, bueno, aquí voy, a elevación de un codo. ¿Cuántos pisos me dijo, Señor? 3. Ah, bueno, vamos a hacer esta arca de 3. ¿Qué madera de gofer? Ah, bueno, voy a buscarla. Digo, ¿dónde está el problema? En el orgullo de uno. Pues Dios dijo de gofer, pero a mí me cuadra más la de cedro, hasta tiene más brillo, dura más. Y he oído que esto, es más, la de caoba, voy a buscarme la caoba. Espérese. Si Dios le dijo ya que de gofer, deje de andar buscando la de caoba, la de cedro, la de pino, la que usted quiera. ¿Me entiende? Es lo mismo, hermanos, con los mandamientos que hoy tenemos para adorar a Dios. Se requiere un espíritu humilde para hacer caso a lo que Dios ha dicho y no agregar ni quitar lo que Dios ha ordenado. Ese es el primer ejemplo. El segundo, Moisés, cuando erigió el tabernáculo. Tenemos exactamente lo mismo. Y hubo muchos, quizá más mandamientos que los que Dios le dio a Noé. Porque, hermanos, el tabernáculo, a él se le habló desde qué tipo de hilos, qué materiales, las cantidades que habían de tener, hermanos, y las telas de qué tipo de animales lo iba a hacer, las medidas, los postes y luego los utensilios, hermano, un montón de cosas. Y se le recordaba, hazlo todo conforme al modelo que te fue mostrado. Otra vez, ¿por qué habría de tener problemas Moisés para hacerlo? Todo lo que tiene que hacer es mirar el modelo y ahí estaba. Aquí tenemos al hermano Marrero que pasó para los que no lo conocen, pasó a hacer la primera oración. Él trabajó como agrimensor, ¿no se dijo así? Así se dice, agrimensor. Yo ni sabía que eso era hasta que vine acá a conocer eso. Y el hermano me platicó, ¿verdad? Que él comenzó desde andar ahí con pico y pala, todo fue subiendo hasta que ya pudo leer esos planos y poder, hermanos, a distancias largas, localizar un punto específico a través de coordenadas. Todo lo que hay que hacer simplemente es ver el mapita, ok, me dice que es 35 grados norte y 27 y no sé qué tanto.
Bueno, pues déjame buscarlo ahí, porque ahí me están diciendo que ahí está. Pero porque está estipulado. Así de sencillo debe de ser, hermanos, el respeto que tenemos para alabar a Dios. Ahí está. ¿Qué ando tratando de inventar? ¿Qué ando tratando de agregar o de quitarle al momento de adorar a Dios? Si la gente, hermano, religiosa, por ejemplo, nuestros vecinos de acá, escucharan algo así, nos dieran la oportunidad de explicarles lo que la Escritura dice, quizá lo entenderían. Porque esto, hermano, no hay que ser un científico para entender lo que estamos hablando aquí. Sin embargo, otra vez, es la actitud nuestra, la falta de humildad que no nos deja decir. Es que, hermano, eso es muy simple. El hermano pone en Facebook Live lo que estamos predicando. Y hay una persona que escribió 2 ocasiones: pónganle música a sus cantos, pónganle música a sus cantos. Yo le dije, hermano Jairo, ojalá que a través de sus sermones él entienda que no es que no sepamos o que no querramos o que no tuviésemos poner música, pero que hay que respetar lo que Dios dice. ¿Me entiende? Bueno, también yo sé que no cantamos muy bien, especialmente cuando yo dirijo. Dice Becky, tú cantas recio, pero no estás muy entonado. Y es cierto, yo agarro por aquí y agarro por allá, pero yo canto, ¿verdad? Entonces, pero yo sé, hermanos, que tampoco estamos tan mal. Yo he oído los cantos, no crea que no los oí, no estamos tan mal. Cantamos, ¿verdad? Para el Señor, lo hace uno de corazón. Pero hay gente que no quiere respetar el patrón bíblico, hermanos. Así que ahí tenemos los ejemplos. La cuestión del arca fue un mandamiento general en ciertas cosas. En cuanto a las herramientas, Dios no le dijo solamente tienes que usar un martillo o solamente tienes que usar, no, las herramientas él podía utilizar lo que él quería, lo que se necesitara obviamente, pero lo específico estuvo en el tipo de madera, en cuántos niveles, en cuántas puertas y en cuántas ventanas, y le dio sus medidas. Así trabaja Dios. Cuando Él está dándonos unos mandamientos, todo lo que tenemos, queridos hermanos, que hacer es simplemente oír. Como conclusión de esta cuarta lección es lo siguiente, queridos hermanos. Existen, y yo les dije que cuando empecé esta lección hace 3 domingos, que esto estaba dirigido más que nada a la separación que hubo en la Iglesia del Señor en los años del 1955, hace como 80 años. La iglesia sufrió una división, lo que es la iglesia institucional, la iglesia liberal y lo que es la iglesia conservadora. Tristemente, aunque a muchos no les guste, tenemos que hablar de esto y en estos términos, porque esa es la verdad. Y no estamos degradando a nadie, estamos tratando de explicar el motivo, porque si a ustedes le preguntan, ¿y por qué se separaron? Pues no sé, sabemos que ellos son liberales. Entonces, no, tenemos que saber la razón. ¿Qué es lo que nos separó? ¿Por qué se tuvo que dividir la iglesia? ¿Dónde estuvo el problema? Si no, nada más vamos a ver. Y hasta el día de hoy, aunque nosotros sepamos que están ahí, no estamos degradando a nadie. Y el término liberal no lo usamos de una manera despectiva. Porque cuando uno piensa más allá de lo que está escrito, tienes una mente liberal, ¿verdad? No te quedaste en lo que Dios dijo, fuiste más allá. Ahorita vamos a leer el texto en 1 Corintios 4:6. Pablo dijo, esto he presentado como ejemplo, ¿verdad? En mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a qué, a no pensar más de lo que está escrito. Y cuando uno va más allá, pues tiene una mente liberal. Cuando uno se queda en lo que dice la Escritura, tienes una mente conservadora. Yo quiero, como dice la Escritura, Pablo dijo, retén la forma de las sanas palabras, de la sana doctrina. Eres un retenedor, eres un conservador de la palabra. Entonces, en esos términos utilizamos conservadores y liberales. No hay nada despectivo. Son dos formas, dos actitudes diferentes de ver la Escritura. Yo no quiero ser un liberal, yo quiero ser un conservador. Quiero estar en los que retienen la doctrina, no quiero ser en los que piensan más allá de lo que está escrito. ¿Me entiende? Son términos que describen una actitud liberal o conservador.
Y tristemente en los años 50 la iglesia en los Estados Unidos sufrió esta gran división. Y hasta el día de hoy cada vez más, y déjeme decirle por experiencia, aquí en los Estados Unidos la iglesia institucional tiene una forma de conducirse. Pero cuando usted va a Centroamérica o a México, de México para abajo, en los países latinos, opera de una manera mucho más, voy a usar este término, sectaria. ¿Sí? En nuestros países prácticamente el institucionalismo funciona como cualquier otra secta. Así funciona. Allá, y luego les explicaré por qué, ¿verdad? Conforme la lección nos vaya llegando. Ok, dos extremos, pongo aquí, dos extremos. En la aplicación de estas reglas, la regla genérica y la específica, en la aplicación de estas reglas basadas en la Biblia para establecer autoridad en las prácticas religiosas, existen dos extremos. Todo lo que no esté específicamente condenado es aceptable. ¿Qué le parece? Fíjese bien, esto fue un principio que separó a la iglesia. Estoy hablando de 1955, ¿sí? Cuando hubo la división en la iglesia, 1950-55. Hubo hermanos que comenzaron a decir, es que si Dios específicamente no lo condena, entonces hay que aceptarlo. Yo le diría, si es así, dígame un versículo donde Dios específicamente condena fumar. Dígame un versículo donde Dios específicamente condena usar drogas. No hay. Entonces, porque no se condena específicamente, ¿significa que es aceptable? ¿Verdad que no? No. Por lo tanto, como decía Chabelo, que ya falleció hace días, le vamos a poner una espantosa X, porque eso está mal. Esto no es así, pero así comenzaron a pensar muchos dentro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué querían introducir? Pues querían introducir escuela para predicadores, orfanatos, ¿sí? La sociedad misionera. Entonces comenzaron a decir, es que tenemos que hacer algo más. Querían irse más allá del patrón. Y algunos hermanos se oponían, no, pero eso es ir más allá. Pero es que si Dios no dice que no, es que sí nos va a permitir. Y este fue el principio que dividió, fíjese bien, por algo tan, dijéramos nosotros, tan ingenuo, que no lo es, se dividió la iglesia. Aquí comenzó la fractura en el fundamento. Es que si decimos que está bien esto, vamos a dejar pasar muchas cosas. Porque hay muchas cosas que específicamente no están condenables en la Biblia, sino que hay principios aplicables para que sean condenadas. ¿Sí? Ahorita le voy a dar otros ejemplos y vamos a usar la Biblia también, no nada más es decir sí o no. Si no dice que no, el argumento del silencio. El silencio, decían ellos, da consentimiento. Y esa ha sido la falta principal de la división. Si creyeron que el silencio era permisible, usemos un poco la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 7, versículos 13 al 15 más o menos, dice la palabra del Señor así, utilizando un ejemplo para entender. Hebreos 7, voy a leer del versículo 13 en adelante. Dice así, Hebreos 7, 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Ok, déjeme explicar esto. En los versículos 13 se nos dice que físicamente, humanamente hablando, Cristo vino a este mundo
a través de una mujer, y esta mujer y su José, aunque José no nada tuvo que ver el nacimiento de Cristo, pertenecían a otra tribu. Ellos, dice, de la cual nada se habló. El asunto es, ¿por qué Jesús no pudo servir como sacerdote aquí en la tierra? ¿Sabía usted que Jesucristo aquí en la tierra no fue un sacerdote, no calificó para ser un sacerdote terrenal? ¿Por qué? Bueno, lo estipulado por Dios era que los sacerdotes vendrían de la tribu de Leví, no de Judá. Así que Cristo, naciendo de la tribu, de una mujer de la tribu de Judá, pues no podía ejercer el sacerdocio levítico como tal, como Dios lo había pedido. Pero lo que yo quiero que noten es la siguiente, versículo 14, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. En cuanto a esta tribu, nada se dijo. Hubo un silencio, ¿verdad? No se puede, de esta tribu no se habló que podía salir el sacerdote, sino de la tribu de Leví. Por lo tanto, ese silencio que se guarda ahí, en vez de decir que el silencio aprueba, debemos nosotros entender que Jesús, aunque él, hermanos, vino de esta otra tribu, de la cual nada se habló, el silencio prohíbe. No es que el silencio dé pauta a algo o acepte. El silencio en la Escritura prohíbe. Si Dios no dice algo sobre ello, está prohibido. Y esto es lo que hizo que Jesucristo, precisamente al nacer de la tribu de Judá, obviamente no podía ejercer el sacerdocio levítico. Es así de sencillo. Y es lo que el escritor está diciendo aquí, el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando uno no hace caso a lo que Dios dice, es soltar o es desamarrar, como quiera llamarle, en donde Dios ha amarrado. Y Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 6, dice las siguientes palabras. Y este es un versículo que yo, hermanos, como predicador siempre tengo en mi mente. Cada vez que voy a presentar una lección, cuando estoy preparando un estudio bíblico, en mi oración pido yo a Dios que Él me ayude a tener respeto de su palabra. Dice Pablo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Pablo se pone como ejemplo él y Apolos. Y les dice a los hermanos en Corinto, aún nosotros, siendo apóstoles, nos sujetamos al único estándar. Ustedes como corintios están teniendo problemas para aceptar lo que dice Dios, porque están siguiendo un estándar distinto. ¿Cuál estándar estaban siguiendo ellos en este momento? El estándar humano. Estaban escuchando al hombre. Por eso decían, pues yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos, yo de Cristo. No, con ese estándar que no es la palabra de Dios, no podemos llegar a la misma solución. Aprendan en Apolos y en mí, que aun siendo apóstoles, escogidos por Dios, nos sujetamos a lo que Dios nos dice. Y nos guiamos y nos dirigimos por lo que Dios dice. Y así los corintios, hermanos, comenzaban a aprender. Y comenzaban a decir, ahora entiendo. La mentalidad de ellos estaba siendo, hermanos, una que se estaba desviando. Se estaban haciendo liberales en su forma de pensar. Dijo Pablo, regresen a la Biblia. Regresen a los estándares en los cuales Dios nos ha dejado para hacer su voluntad. Así que la primera premisa de que todo lo que no está específicamente condenado es aceptable, está equivocado. La segunda, dice, una cosa debe mencionarse específicamente para aceptarse.
Una cosa debe mencionarse específicamente para poder aceptar. Si usted nota, realmente casi es lo mismo que la A, solamente que revirtieron. Y en esa separación, hermanos, cuando la iglesia se dividió, hubo muchos juegos de palabras, mucho tecnicismo, buscando meter la doctrina equivocada. Yo no encuentro mucha diferencia entre el argumento de la letra A y el argumento de la letra B. Solamente el cambio de palabras. Una cosa debe mencionarse específicamente para aceptarse. No es así. Le diré por qué. Porque cuando hacen esto, ignoran la autoridad general y las conclusiones necesarias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con algún predicador institucional y le decimos en dónde está el problema de ellos, que han ido más allá, dicen, ustedes también, porque ustedes usan himnarios. Dice, enséñame un versículo donde la Biblia te da permiso de usar himnarios. Sí, ahí aplica la letra B. Una cosa debe mencionarse específicamente para aceptarla. Pero se les olvida la autoridad genérica. Para poder adorar a Dios podemos usar la Biblia, los salmos, pero también podemos hacer cantos espirituales. Y no digo que el himnario negro porque diga cantos espirituales. Cualquier canto, pero que tenga un sentido espiritual. Hay cantos que por ahí se cantan que no tienen un sentido espiritual. Le digo uno: no me importa la iglesia que vayas. ¿Verdad que no cantamos eso aquí? Es un canto, pero no lo cantamos porque no tiene un sentido espiritual. Está fuera de las escrituras. Digo, tiene muy bonito acorde y es pegajoso, pero no está de acuerdo a las escrituras. Entonces, no cualquier canto lo podemos incluir como adoración, ¿sí? Sino que tenemos que incluir solamente cantos espirituales que tengan un contenido bíblico, ¿sí? Esos cantos a veces de la gracia, a veces hay un cuidadito que tenemos que tener, porque a veces estamos diciendo algo que la escritura meramente no dice. Pero está la Biblia también, podemos cantar salmos. Yo he visto en congregaciones que cantan muchos salmos también. Los americanos tienen muchos himnos y también tienen ahora un complemento ahí donde hay muchos himnos de salmos, ¿verdad? En Guatemala, tristemente murió el año pasado con la cuestión del COVID. Había un hermano ahí, chaparrito, de apellido Koch, se me fue el nombre, es hermano del hermano Jerónimo, pero él y sus hijas componían himnos de los salmos, y tiene un himnario allá como de 150 o 200 himnos, no compuestos, sino compuestos la tonada, porque el himno ya estaba, era un salmo, el hermano solamente le ponía tono, ¿me entiende? Y las iglesias por ahí distribuyeron esos himnarios. Alguien ayudó y se los empaquetaron, y entre ellos ahí se cantan muchos esos himnos. Si usted va y no los va a saber, ni yo tampoco, porque nunca los había oído. Son tonadas que ellos pusieron. ¿Es válido? Pues por supuesto, todo lo que hicieron fue escoger un salmo y darle un tono. ¿Dónde estaría lo incorrecto? ¿Verdad? Bueno, obviamente hay salmos de alabanza, como el hermano leyó uno, ¿verdad? Habrá salmos que quizá no tengan el contenido, no es que no sea bíblico, sino que no está hablando de alguna alabanza a Dios, adoración. Hay que ser juicioso en eso, digámoslo de esta manera. Entonces, cuando ellos nos critican, porque nosotros decimos, usted no le puede agregar, ellos dicen, bueno, ¿ustedes por qué agregan? ¿Por qué tienen himnarios? ¿Por qué usan bancas? ¿Por qué tienen un edificio? Esos son los mismos argumentos que siempre nos dicen, ¿sí? ¿Por qué usan bancas? Bueno, porque Dios no las prohíbe tampoco. Dice, pero tampoco dice que uses bancas. Y se van a veces a extremos, pero ya son solamente, yo les llamo, en el argot de nosotros, son patadas de ahogado. Es una defensa que no tiene defensa realmente, porque si quieren argumentar algo, usen la Biblia, ¿verdad? Y es ilógico. Ahora ellos también usan bancas. Si estaría mal usar bancas, ¿para qué tienes bancas tú también? Pero es solamente por querer decirnos que nosotros también estamos equivocados, pero lo cual no tiene un argumento, ¿me entiendes?
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, al hacer esto, ahora ellos son inconsistentes, ¿verdad? Nos dice a nosotros, ustedes, dice el mandamiento, ir por todo el mundo, ir. No se pudo usar avión, tren o automóvil. Preguntamos, Dios no restringió cómo podemos ir. Podemos ir en cualquiera de estas vías para transportarnos de un lado a otro. El no respetar esto es atar donde Dios no ha atado. Es lo inverso. Por lo tanto, viene el último argumento, hermanos. Todas las cosas están condenadas a menos que se revele una autoridad general o específica para ellos. Esto es cierto. Esto es correcto. Cualquier cosa que Dios quiera condenar habrá de haber sido reveladas, y a través de la autoridad general o a través de la autoridad específica, entonces Dios lo habrá revelado, lo que es condenable. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Colosenses 3:17, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Colosas, les dice las siguientes palabras. Dice la Escritura: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. En el primer sermón de esta serie establecimos que cuando Pablo dice, haced todo en el nombre del Señor Jesús, significa haced todo por la autoridad de Jesús. Así que en relación a la adoración a nuestro Dios, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo tiene que hacerse por la autoridad de Dios. Por eso es importante saber establecer autoridad. ¿Qué representa autoridad y qué no? Porque si no, ¿cómo vamos a utilizar este versículo? Lo que hagamos de palabra o de hecho, dice la Escritura, hazlo bajo la autoridad de Dios. Yo hasta ahorita, hermanos, yo no tengo ninguna vergüenza de pararme aquí, de predicar. No tengo vergüenza de que alguien entre y nos mire adorando a Dios de esta forma. Y si Jesucristo, obviamente esto no va a ocurrir, pero en un ejemplo, llegara y estuviéramos nosotros adorando de esta manera, no tengo ninguna pena, porque creo que estamos apegados completamente a lo que Él ha ordenado. Ahora, si yo supiera que estamos haciendo algo incorrecto, dice la Escritura, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, tú te vas a presentar, mira, que no tengas nada de qué avergonzarte. Ten cuidado. Así que no estamos haciendo nada inapropiado. Esto es lo que Dios ha querido. Antes de venir estaba leyendo yo algunos argumentos, ¿verdad? Y estaba leyendo un poco de historia también para refrescar y traer en mi mente, ¿verdad? En el primer siglo era poco común, obviamente. Yo ayer, y le platicaba al hermano Carlos, ahorita que lo traía para acá, como estuvimos ayer en Tampa, yo le decía, ese edificio es un edificio grandísimo. Le dije, de hecho, hubo un bautismo y para bautizar teníamos que voltear para arriba. El bauticero lo tienen allá como unos 20 pies arriba. Bien curioso, ¿no? Pero qué lugar es enorme, porque es ahí enseguida del colegio donde está Florida College, ¿verdad? Así que normalmente en esa congregación va mucho joven cristiano que está en el colegio, y ahí nomás lo tienen a la puerta, la congregación. Lo que quería decir es que en el primer siglo es muy poco probable que hubiera este tipo de lugares donde los hermanos se reunían. De hecho, más probable era que había muchas casas iglesia, como se les conoce en la historia. Sí, muchas congregaciones se llevaban a cabo en los hogares. Muchos hermanos prestaban sus casas. Entonces eran grupos pequeños. Y en esos grupos pequeños se compartía la palabra de Dios. Probablemente no había siempre como un predicador oficial como hoy en día tenemos. El hermano Basilio es el predicador de acá. Bueno, así nos hemos acostumbrado, aunque la Biblia habla de que hay evangelistas, ¿verdad? Pero fuera bueno que también los hermanos todos participaran como aquí lo hacen. Ustedes me ayudan, pero cuando no estoy. Usualmente cuando yo estoy soy el que predico, pero me gustaría que hubiese más intercambio entre todos nosotros. Así era en el primer siglo, ¿verdad? En una casa, porque Pablo dice, el que trae palabra, el que trae doctrina, si tú traes esto, pues que sea para edificación.
Los hermanos iban sabiendo que a lo mejor no voy a hablar de toda la media hora yo, pero llevo un salmo, llevo una doctrina, llevo un versículo, llevo una alabanza, llevo una oración. Hágase todo para edificación. Lea conmigo ya lo oímos, 1 Corintios 4:6, segunda de Juan, un versículo también muy conocido, capítulo 1, versículo 9. Hermanos, esta es doctrina, esto es algo que nuestro Dios requiere de cada uno de nosotros. Y el capítulo 1, que solamente tiene la segunda carta de Juan, el versículo 9 dice que cualquiera que se extravía, y esto es lo que ha ocurrido con esta falta de respeto a la Biblia, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muchos dicen, hermano, eso es algo bien difícil, es algo bien duro. Todo lo que está en la Biblia es así, no nada más esto. Sí, si usted está diciendo que esto es difícil y que es algo difícil de decir, que puede ofender a muchos, es cierto. Pero toda la palabra es así. Hemos leído cuántas veces Hebreos 4:12, la palabra de Dios, ¿cómo es? Más cortante que una espada de dos filos, ¿verdad? Toda la palabra es el Señor así. Cualquiera, seamos nosotros, sea otro grupo, no importa quién, cualquiera, como grupo o como individuo, que nos extraviemos y no perseveremos en la doctrina de Cristo. Ahí está el punto interesante. Quedarnos en la doctrina de Cristo. ¿Es difícil? Señor, ¿cuántas medidas, cuántos codos me dijiste? 15. Bueno, vamos a darle 15. ¿Qué madera, Señor? Déjame buscarla. ¿Dónde está la complicación? Permanecer en la doctrina de Cristo solamente es, ¿qué dice Dios? Para alabar al Señor, ¿qué tengo que hacer? Invitamos a las hermanas para que prediquen o que hagan un grupo de danza y de cantos. A ver, vamos a encontrar, ¿dónde está esa autoridad? Bueno, ¿sabe qué, hermano? Aquí estamos nosotros teniendo problemas porque desde que empezamos esta congregación hace 7 años, estamos ahorrando para hacer un edificio, pero está muy bajo. Vamos a hacer un tianguis ahí afuera, vamos a hacer como iglesia unos eventos deportivos, vamos a vender no sé qué cosa para que la iglesia recaude fondos. Oye, hermano, qué brillante, es como mi idea ahorita, ¿verdad? Es bien inteligente que vine esta mañana, como les dije, ¿verdad? Más que el hermano Marrero pronto me dijo, no, hermano, su idea no tiene capacidad, me dijo, de plano. Entonces, así también yo con esto. Hermano, ¿qué les parece? Empezamos la próxima semana con esto de los tianguis y todo se vende, hermano. Bueno, no. Porque la iglesia tiene una manera de recaudar sus fondos. Y la Biblia dice cómo. Y no es haciendo tianguis. Es lo que los hermanos hayamos prosperado. Cada primer día va a pasar una charolita. O va a haber un lugar donde depositar la ofrenda. Y ahí lo que su corazón, de acuerdo a lo que prosperó, quiera darle a Dios, ahí lo va a poner. No va a haber tianguis, no va a haber recolecciones, no va a andar vendiendo nada, no vamos a anunciar nada. Aunque tengamos necesidad, Dios lo sabe. Él va a proveer. Poco a poco vamos a hacer caso. Vamos a quedarnos. No hay que desviarnos. No tomemos atajos, esos no llegan al cielo. Hay un solo caminito. La senda angosta, esa sí va al cielo. Caminemos por ahí. Las desviaciones son humanas y esas no llegan al cielo. Yo no me quiero extraviar y no quiero que usted se extravíe. En 1 Tesalonicenses 5:21, Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, vamos a hacer una cosa. Siempre que ustedes estén a punto de determinar algo, dice el versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Si usted tiene duda si esto es algo positivo para hacer o no, es algo que a Dios le agradaría, todo lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia. Y si encontramos nosotros el fundamento para hacerlo, pues lo vamos a hacer. Si no lo tenemos, pues no lo vamos a hacer. Simple y sencillamente, así va a ser.
Esto es la autoridad bíblica, hermanos, de la cual la Escritura nos dice. El tiempo no me alcanza para entrar al segundo sermón. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Con el favor de Dios comenzaremos la quinta lección, que es, hermanos, acerca de el trabajo de la iglesia local. Ahora vamos a poner todo lo que ya vimos, vamos a ponerlo a la orden de la iglesia local. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo debe de trabajar la iglesia? ¿Cuáles son, hermanos, los argumentos que podemos utilizar? ¿Qué es lo que como congregación debemos de estar buscando? La Biblia dice, cuando te reúnas como iglesia, y luego vienen ahí ciertas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué venimos? Principalmente, ¿cuál es el principal motivo de nuestra reunión aquí? ¿Solamente para vernos unos a los otros? ¿Solamente para saludarnos? ¿O qué es lo principal al venir cada domingo a este lugar? De esto más estaremos hablando la próxima semana. El trabajo de la iglesia local. Gracias por su atención, queridos hermanos, a la palabra del Señor. Que Dios les llene de bendiciones. Esperamos que estos versículos y estos pensamientos, pero este fue el fragmento que llevó a una gran división. El no respetar lo que la Escritura dice. El no respetar lo que Dios ha estipulado. Y por esto, hermanos, poco a poco, y recuérdese, como siempre hemos puesto esos ejemplos, ¿verdad? Ahora que andaban los hermanos ayudándome ahí en la casa a tirar ese pisito, hablábamos muchas veces de que hay que ponerle cordón, hay que poner el nivel, hay que medirle. ¿Por qué? Dice el hermano Marrero, porque con tantito que vayamos aquí mal, allá cuando terminemos ya son bastante fuera. Y eso sí, eso es así, ¿verdad? Cuando usted está tirando una barda o está tirando algo y quiere que le quede derechito, póngale cordel, métale ahí el nivel. Mire la cinta, porque si no, pero hermano, nomás son como 1 centímetro, 2, que está al ladito. Póngalo donde debe de ir, porque si no, cuando termines allá, ya no son 2 centímetros, somos 10 o 15, y se mira feo. ¿Y quién fue? El hermano Marrero. Pues mira cómo tiro. Yo por eso no le digo nada. No, así que póngamele ahí donde debe de ir, póngale el cordón. Gracias, queridos hermanos. La palabra del Señor es una bendición para todos y cada uno de nosotros. Esperamos que nos hayamos alimentado con ellas.